hora y por 1 minuto y medio después me cortan directamente. Bueno, estamos por escuchar a Germán Pinazo, que es un investigador docente del Instituto de Industria y del área de Economía Política. El Instituto de Industria y el Instituto de Desarrollo Humano hemos desarrollado un doctorado en economía política, en economía heterodoxa, que incluye la economía política también, claramente, porque notamos que era muy necesario la presencia de una voz distinta en el análisis de la economía que no esté centrado en las maximizaciones de utilidades y beneficios, en los equilibrios múltiples, que no explican demasiado de lo que es la dinámica económica y social. Este año, en el mes de marzo, empezaron las clases, tenemos 20 estudiantes, varios estudiantes latinoamericanos, y con 4 materias iniciales, que son básicamente una epistemología crítica del pensamiento económico, cosa que nos parece muy clave en este momento histórico. Una materia que se llama las grandes transformaciones del capitalismo desde principios del siglo hasta la actualidad. Ambas materias son dadas por gente muy experta en estas cuestiones, que forma parte de las investigaciones que los institutos que desarrollaron el doctorado tienen. Y en el segundo semestre lo que vamos a hacer es una materia microevolutiva, con una microeconomía absolutamente contraria a la microeconomía neoclásica y mainstream predominante, y una materia que se llama un desarrollo económico y una macroeconomía del subdesarrollo, que va a estar a cargo del área de economía política del Instituto de Industria, y que apunta también a plantear desde la macro cuestiones críticas en el pensamiento ortodoxo, pero proponiendo alternativas en lugar de quedarse puramente en la crítica. O sea, el doctorado intenta tener una postura crítica, pero también propositiva, sobre qué hacer con la economía y cómo generar un espacio de debate que rompa con el mainstream predominante en casi todos lados. Y esto del mainstream predominante no es solo de la Argentina, es de casi todo el mundo, en la que el 90% de los estudiantes tienen una formación muy cercana a lo que Jevons empieza a hacer a fines del siglo XIX. Y bueno, solo esto, creo que me excedí demasiado. Gracias, Gaby. Germán, sobre su charla tan interesante sobre la matriz de insumo producto latinoamericana. Gracias, Gabriel. Para los y las que entraron un poquitito más tarde, recién Gabriel pasó el mensaje del nuevo doctorado en Economía en la UMS. Yo le voy a dar breves 5 minutos de repaso histórico-analítico de qué significa una matriz insumo-producto, para qué se usa y cuál es la novedad con la matriz insumo-producto de América del Sur y las matrices insumo-productos regionales y globales, que es un tema bastante nuevo y el que no ha trabajado, que yo conozco personalmente, nadie, salvo Germán. Así que después de eso, ahí lo tenemos a Ger, disponible. Tienen un segundito que enseguida les presento. Bueno, y aprovecho también a darles la bienvenida, ¿no? Obviamente.
Espero que ahí se vea. Perfecto. Bueno, breve, y que voy a poner a disposición también cierta bibliografía, después la mando por correo, tengo el correo de todos y de todas los que se registraron, así que mando algo de bibliografía desde básica para usar en los cursos, en algunos casos que sean profes, hasta un poquito más avanzada, temas metodológicos y demás. La economía como flujo circular y los orígenes de la matriz insumo-producto ocurren después de la Primera Guerra Mundial. Eso es, y Leontief hace su tesis de doctorado, una tesis de 80 páginas, que se la querían rebotar, y que prácticamente no había tenido tutor y demás, una cosa muy extraña, que gracias a Alan, que me acercó la traducción al castellano, estaba escrita originalmente en alemán, la pude acceder y leer. Tiene sus orígenes básicos en los esquemas de la fisiocracia, de la tabla económica de François Quesnay, de los esquemas de reproducción de Marx y algún escrito Schumpeter de 1911. Pero lo notable también es que la primera aproximación a los datos la tienen no con la economía de Estados Unidos, que fue por el que le dieron el premio Nobel, sino por el balance económico que se hacía en la Unión Soviética, ¿sí? En la década del 30. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la aproximación que tiene la matriz insumo-producto es muy parecida de balances a los balances materiales y los balances monetarios y balances de trabajo, bueno, una serie de cosas que se hicieron en el ámbito de la Unión Soviética para planificar, ¿no? Y otra cosa que me parecía interesante hoy pensando en el marco de esta charla, es que dos cosas. La primera es que la paradoja de Leontief, que es uno de los descubrimientos principales para los que no tuvieron el acceso todavía, Leontief lo que dice es que Estados Unidos no se comporta como dicen las ventajas comparativas, exportando cosas que son intensivas en capital e importando intensivas en trabajo, sino al revés. Y eso se da cuenta a partir de la matriz insumo-producto del año 47, que crea el propio Leontief. Y entonces con eso hace una crítica muy profunda a la teoría de las ventajas comparativas, obviamente. Pero con ciertos supuestos que Leontief, por no disponer de información, no podía afirmar, porque ustedes saben, las ventajas comparativas es de una región, país, estructura respecto de otra. Leontief tenía solo las de Estados Unidos, entonces tuvo que hacer supuestos muy estrictos para decir que en realidad Estados Unidos era un exportador de bienes intensivos en trabajo en términos relativos incluso. Algo que en realidad es una suposición, no tenía manera de comprobarlo. Bueno, las matrices de insumo-producto recién ahora, las globales, recién en esta última década, permitirían validar la paradoja de Leontief. Fíjense todo el tiempo que pasó, desde el año 53, que Leontief publica eso, hasta la actualidad. Y también todo el tiempo que pasó, muchísimo tiempo, del año 60 y pico, que tiene un escrito sobre las matrices regionales, que básicamente lo que dice Leontief ahí también es interesante, porque lo que dice es, el análisis de input-output de una región, de insumo-producto de una región, es igual que en un espacio nacional, pero ampliado. Es tomar la frontera, es extender la frontera de los espacios nacionales. Obviamente con 800.500 problemas en el medio, que después, si quieren, podemos charlar temas metodológicos. Pero, entonces, lo interesante de estas matrices, de esta nueva matriz de América del Sur y de América Latina, y vamos a ver que hay del Mercosur, bueno, hay un montón de matrices nuevas, es que permiten amplificar la mirada analítica. Ya no solamente, imagínense que en Argentina ni siquiera teníamos un buen desarrollo de matrices, ¿no? Ahora vamos con este cuadrito. Imagínense que en Argentina ni siquiera tenemos buena actividad alrededor de las matrices y mucho menos trabajos. De hecho, yo no encontré hasta la actualidad trabajos que hagan lo que hizo Germán, por ejemplo. O sea, que usen las matrices regionales para decir algo sobre Argentina. No hay. Si alguno conoce, por favor, o alguna conoce, arrímenlo, porque sería una novedad para nosotros, pero por lo menos para mí. Brevemente, para refrescarles un poco la memoria, lo que muestra una tabla de insumos productos, la fuente básica de matrices intersectoriales, es en las filas son las compras, cómo se compone la demanda intermedia y final de un sector, y en las columnas, son las ventas y en las columnas son las compras. Es básicamente la estructura de costos, ¿no? Si cuando uno mira de arriba para abajo, lo que nos muestra es la estructura de costos de un sector,
cuando uno mira de izquierda a derecha, lo que nos muestra es la estructura de demanda de ese sector, ¿sí? La novedad en este sentido es que esto se hacía originalmente en los espacios nacionales, es que se incorporan una parte que de hecho hay poca información y de hecho metodológicamente difícil de construir, que es el origen de determinadas mercancías, ¿no? Entonces con eso uno puede saber muchísimas cosas más allá de la intuición. Leontief tenía la intuición de que algo estaba mal en la economía norteamericana con las tesis de las ventajas comparativas, aplicó cierta estructura de datos, le dio algo completamente inverso a lo que la mayoría de la profesión afirmaba en ese momento, pero así todo, fíjense que así y todo, con la maestría que tenía Leontief, tampoco lo podía afirmar del todo porque le faltaban datos de otros países, no era concluyente. Bueno, en estas construcción de datos, más allá de los temas metodológicos que son muy fuertes, y esto es un modelo y hay muchas críticas para hacer, claro, ahí ponen integración productiva integral Brasil-Argentina, hay cosas que se van a poder decir nuevas en términos de, por ejemplo, y principalmente, comercio exterior o la integración productiva, ¿sí? Breves notas antes de ya darle la palabra a Germán. ¿Para qué se usa y para qué se usó históricamente las matrices insumo-producto en Argentina? Bueno, principalmente como mecanismo de proyección y análisis, ¿no? Más allá del contable que uno mira y se entera de algunas cosas, pero quiere saber y simular qué pasa si hace determinado programa con el empleo en un sector o en una rama de producto, por ejemplo. O cómo es la estructura empresarial, que se han hecho algunos estudios para decir acá hay cierta concentración en esta rama de la industria. O ¿qué pasa con el impacto de comercio exterior? Con pinzas, porque no teníamos matrices globales o regionales. ¿Cómo se comportan, por ejemplo, los precios y los costos, o cómo se compone la estructura de costo de una determinada industria? También hay cálculos de cómo impacta en el medio ambiente y en términos energéticos una determinada política, por ejemplo, y obviamente con fines estadísticos. Por último, les muestro ese cuadrito que llama mucho la atención y una pequeña reflexión sobre esto. Ahí está, la primera columna tiene la fuente, los datos fuente, de cuando se construyeron. Obviamente las matrices se construyen con censos, con cuentas nacionales de todo tipo y demás, con trabajos ad hoc, sobre todo. Pero cuando se construyó el dato, la fuente de datos, y cuando se publicó algo, ¿no? Como para que la profesión analice y pueda hacer política y pueda reflexionar sobre eso. ¿Y cuáles son las instituciones que lo hicieron, no? Fíjense la diferencia que hay entre el año siempre y casi de manera constante, y esto para Estados Unidos pasa lo mismo, sobre todo en el 47 y demás, hay casi siempre una década entre que se construye la fuente de datos y esos datos son manejables, ¿sí? De alguna manera. Es recontra notable eso, por un lado, incluso como, por ejemplo, en la matriz del 73, la fuente de datos se termina de completar en 1990, como, por ejemplo, la actualización de 2004, una actualización media, porque no se hizo como la del 97, que decía Gabriel al principio, lo que estuvimos charlando un poco, recién en 2014 se accede el COU, es el cuadro de oferta y utilización, sí, que es como el insumo básico para hacer estas matrices. Y por último, la dimensión de las matrices a nivel sectorial, la mayoría está, y en otros casos aparece cuando ven que el número supera los 50 es por producto. O sea, originalmente Argentina tenía una matriz de 23 por 23, era muy compleja para la década del 50 y 60, una matriz bastante grande, digamos, ¿no? La de Bolivia en ese mismo periodo era de 3 sectores por 3 sectores, era primario, secundario, terciario, así de simple. Y en los últimos casos, incluso, para la matriz regional, yo no les traje los datos, no quiero aburrir con eso, pero Argentina es, a pesar de tener, no es el peor que está en la región, a pesar de no haberle dado bola mucho tiempo a las matrices, pero es uno de los que tiene matrices más complejas construidas, ¿sí? Sobre todo en el sector industrial. Así que eso como que dentro de todo lo malo que hay respecto de la desatención que sufrieron las matrices de insumo-producto en nuestro país, tenemos el consuelo de que en la región, digamos, o la construcción de esos datos para la región, incluso si se avanzaban, tampoco hubiesen sido utilizados demasiado.
Sin mucho más, lo que les muestro brevemente es este mapita y con algunas matrices que existen regionalmente, hay otras que se están construyendo. Fíjense también en esta idea de, bueno, cuánto trabajo requiere en términos de construcción estadística hasta la publicación de datos, como desde el año 2005, e incluso un poco antes, se están construyendo datos para las matrices regionales, y esto lleva un proceso fenomenal, esfuerzos estatales y de instituciones que son que aglomeran intenciones de varios estados, como es el caso de la CEPAL, y que demora mucho todavía. Es decir, a pesar de haber tecnológicamente y desarrollado cuentas nacionales e instrumentos estadísticos y metodológicos de recolección de datos, obviamente se complejizaron las matrices insumo, producto, pero todavía estamos en una instancia en donde se demora demasiado entre que se produce el dato y se publica para su análisis. Entonces lo que vamos a ver, obviamente tengan paciencia, porque cualquier cosa que vean de matriz insumo producto en cualquier parte del mundo viene con un rezago importante aún, ¿sí? La perspectiva para el futuro, para los y las economistas, es que las matrices insumo globales o regionales son relativamente nuevas, va a haber mucha demanda, me imagino, de trabajo en ese ámbito, es un instrumento bastante complejo desde el punto de vista técnico, metodológico para manejarlo, para manipularlo, y ni hablar que para crearlo. Así que, y es un ámbito donde hay muy poca gente. Por ejemplo, yo hablaba con alguien de la CEPAL y me decía, en Argentina hay una sola persona que se dedica a este tema, en CEPAL, ¿no? Entonces, una o dos personas creo que son. Entonces, y no hay trabajos de la matriz regional hasta el momento, digamos, ¿no? Así que lo primero que vamos a ver, incluso yo, es lo que hizo Germán. Así que le doy la bienvenida a Germán. Germán es doctor en Ciencias Sociales, director de nuestra carrera de Economía Política, profesor de la materia Macroeconomía del Desarrollo del doctorado en Economía en la UMS, así que dejo de compartir y todo tuyo, Ger. Bueno, gracias. Gracias, Mariano. Igual, cuánta presión. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cómo andan? Hola a todos y todas. Mariano, ¿yo puedo compartir? Ah, sí, puedo compartir. Bueno, sí, Mariano, gracias por esa introducción a qué es lo que vamos un poco a ver. Yo les cuento un poco, efectivamente, el año pasado el mismo Mariano me mandó un día un WhatsApp y me dijo, mirá lo que hay, y me tiró los archivos desagregados de las matrices que publica la CEPAL, que son, digamos, con distintos niveles de desagregación para distintos años. Yo había trabajado previamente con una matriz también global que difunde la Unión, que creo que elaboró la Unión Europea y que se difunde en el sitio en inglés World Input Output Database o algo así, que es una matriz, sí, global para los años, hay dos versiones, una 95-2011, y que tiene menos sectores y menos países, y otra 2000-2014, que ya son 42 países, pero que no incluye a la Argentina. Y el año pasado Mariano me pasó este link, y bueno, efectivamente habíamos estado trabajando un poco, hay algunos tesistas ahí de la maestría en desarrollo industrial o desarrollo económico, convención en pymes, perdón, el nombre exacto de la maestría que se da entre el Instituto de Industria y el IDES, que estamos trabajando en eso. Pero bueno, y hablando un poco de esto, de la falta de datos que hay sobre, digamos, con cosas de la Argentina hechas con la matriz insumo producto global, incluso con matrices propias de la Argentina. La última, como bien decía Mariano ahí, en realidad creo que de 2004 es el cuadro de oferta, en realidad no es la matriz completa, y hay una actualización para 2007, y el año pasado Mariano en esta misma materia hizo una presentación con un chico que me tocó la posibilidad de ser jurado de su tesis, que la verdad que ese sí que fue un trabajo que él construyó una matriz argentina para 2012, imputando, digamos, haciendo todo un trabajo de hormiga, identificando importaciones según si eran de consumo final o consumo intermedio, imputándose a sectores, y la verdad que
un trabajo espectacular para construir una matriz argentina de 2012. La novedad entonces voy a ir presentando. La novedad de esta matriz es efectivamente matrices regionales, como decía Mariano, entiendo que se está viendo ahí. Ahí estás presentando, sí, Ger. Bueno, primero una cosa, mirá, esto no, le agradezco a la gente del doctorado que me ayudó con el PowerPoint y la estética, que yo de hecho ni sabía que esto se movía de este modo, así que bueno, gracias de vuelta. Decía que la matriz de la Unión Europea, con la que yo había estado trabajando, sobre todo para cosas de la industria automotriz, que alguna cuestión voy a mostrar después, no tenía datos de Argentina, y lo que estaba bueno de la matriz de la CEPAL, no solo es que esta que difunde la CEPAL, hay dos versiones, una cuyo último año de actualización es 2014, que tiene un nivel mayor de desagregación de sectores, que si ahora mal no me equivoco son 38, y otra con menos desagregación de sectores, que es la que yo voy a mostrar hoy, pero que llega hasta el 2017 y que permite una comparación con el año 2007. Me pareció que a los fines de comparar qué había pasado en los últimos 10 años, estaba bueno y que esté lo más actualizada posible, trabajar para esta presentación con la del año 2007. ¿Por qué hago todo este preámbulo también? Bueno, porque originalmente, digamos, la idea era hacer una charla, digamos, yo no tenía... Me puse a preparar la mayor cantidad de datos posible sobre estas cuestiones para hoy. Y efectivamente hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Ahí se sigue viendo la página, perdón. Sí, no está presentando el Power completo, sino en modo editable. Listo. Digo, yo no... Me puse a trabajar sobre todo en muchas cosas para esta presentación, pero hay un montón de cosas que me quedaron afuera porque la cantidad de datos que se pueden armar son enormes. Y bueno, ahora voy a contar un poquito con lo que trabajé. Y bueno, algunas precisiones más que de las que dijo Mariano, ya contó bastante, que es la matriz de insumo-producto. Digamos, algunas precisiones más sobre esta matriz. Básicamente es esto, una matriz que tiene un nivel de desagregación de 20 sectores y tiene 71 países, ¿no? Donde están todos los países de América del Sur, todos los 42 países que ya había trabajado la Unión Europea y algunos bastantes países más de Asia, ¿no? Y lo que se puede ver efectivamente, digamos, en línea con lo que ya contó Mariano sobre que es una matriz de insumo-producto, son las transacciones no solo entre sectores, sino entre sectores y entre países, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a mirar hoy? Digamos, algunos datos primero de América del Sur en la matriz de insumo-producto mundial, o sea, una introducción sobre eso, el grado de integración regional, la variación entre 2007 y 2017 de ese grado de integración regional en términos de, sobre todo, de aprovisionamiento de insumos intermedios. Digamos, cuán agregada está la región en relación a otras regiones del mundo, cuán integrada, perdón, y digamos, cuáles son los países que más proveen insumos intermedios a la región. Para después, efectivamente, hablar de la economía argentina. Y básicamente en términos de cómo fue cambiando el peso de las distintas ramas en el valor agregado de la Argentina entre 2007 y 2017, la relación entre insumos importados y valor agregado entre 2007 y 2017, multiplicadores directos e indirectos de producción en 2007 y 2017, y multiplicadores directos e indirectos de empleo entre 2007 y 2017. Y después alguna cuestión que tiene que ver con una mirada más detallada sobre algunas ramas de actividad para ver bien, digamos, en función de lo que veamos que es el peso de las ramas, cuáles son más importantes en términos de generación de empleo y en términos de efectos multiplicadores, bueno, ver, digamos, que algún detalle más sobre qué pasó en esas ramas en este periodo, si es que se puede. Hay también una cosa, hay muchos datos, pero después interpretar esos datos uno, digamos, voy a decir una obviedad, pero hay sectores que necesita conocer un poco más. Particularmente, yo tuve la posibilidad de trabajar algunas cosas de la industria automotriz y hay algunas cosas que sobre las cuales por ahí puedo ofrecer alguna interpretación que me parece que pueden complementar a algunos de los datos que vamos a ver, y otros sectores que es más difícil y que solo puedo presentar datos. Digamos, hay datos interesantes sobre, por ejemplo, el sector de electricidad, gas y agua, pero no soy un especialista en la estructura de compras, por ejemplo, de ese sector o los actores que intervienen, entonces eso se vuelve más difícil. Antes de pasar, por ahí lo voy a decir después, a ver si eso está, me parece que... A ver, perdón.
En términos de, digamos, el grueso del trabajo... Ah, acá está, después vamos a hablar entonces, perdón. Yendo a la cuestión de los datos regionales para introducir dos cosas, ¿no? Primero, cómo fueron cambiando los insumos, el peso de los insumos importados en el consumo intermedio de la región entre 2007 y 2017, o sea, de lo que la región consume como insumos, cuánto se consumen en la propia región, ¿no es cierto? En relación a otras regiones, que es lo que dice la matriz de eso. Y ahí llama la atención, digamos, dos cosas. La fuerte desarticulación, la fuerte desintegración productiva de la región entre uno y otro año, en las columnas azules es el año 2017, un 11%, acá hay que hacer también otra aclaración, es de lo que los países de América del Sur compraban a otros países en términos de insumos. El 11% de lo que compraron en 2017 los países de América del Sur, que no se compraron a sí mismos, lo compraron a otros países de América del Sur. Eso era el 26% 10 años atrás. Hay un nivel de, digamos, una caída muy fuerte de los insumos comprados en la propia región entre esos años que ubican a América del Sur entre una de las regiones más desintegradas en términos productivos, digamos, muy por detrás. ¿Se ven abajo las categorías, digamos, de cada una de las columnas? Sí, Ger. ¿Se ven? Perfecto. Ahí, Asia Oriental es donde están China y Japón, América del Norte y Europa Occidental, como digamos, las tres regiones más importantes en términos de producto. Y después, esto es, digamos, también para ubicar un poco dónde están los países de América del Sur, según algunos de los indicadores de la matriz. Yo acá, este es un indicador de valor agregado sobre valor bruto de producción, que en su momento, trabajando con las matrices de 2000 y 2014, era muy claro cómo, valor agregado y valor bruto de producción en el eje vertical, insumos importados sobre insumos totales en el eje horizontal, y el tamaño de las burbujas es proporcional al valor agregado de los países, ¿no? En su momento, y no sé si me acuerdo, un texto de Pisano había visto que esta cuestión del valor agregado por valor bruto de producción podía ser como un indicador de la capacidad de los países de fijar precios en determinados sectores de la economía, y haciendo este ejercicio para 2000-2014 se veía claramente, digamos, cómo en la economía mundial, digamos, había dos sectores en términos, dos grandes grupos de países en términos de estos dos indicadores. Los países tradicionalmente desarrollados, llamémoslo así, Alemania, Estados Unidos y Japón, que estaban mucho más desintegrados en términos productivos, pero con un coeficiente de valor agregado por unidad de producto más elevado, y China, que estaba mucho más integrado, acá se puede ver, mucho más a la izquierda en el eje horizontal, pero con un indicador de valor agregado por unidad de producto menor. Eso igual entiendo que es un indicador un poco discutible, pero era una manera de presentar un poco dónde está América Latina o América Latina acá. Básicamente América Latina son los naranjas, Argentina es el amarillo, los grises son las economías más importantes, no marqué a todos, pero era una forma de en términos individuales también dónde está Argentina, en términos de integración y en términos del indicador anterior que les mencionaba anteriormente. Después acá es un poco complementando lo anterior, a la izquierda lo que hay es como un gráfico de redes donde, digamos, lo que muestra son las principales 30 transacciones que representan alrededor del 70% del valor bruto de producción de todas las transacciones que muestra la matriz, de insumos intermedios en el año 2017. En el centro del gráfico se ubican los países que muestran más transacciones, y más afuera del gráfico los que entran con menos transacciones, como por ejemplo India, Corea, Taiwán, Francia. El tamaño de cada una de las burbujas es proporcional a las transacciones, y la dirección de la flecha indica si el país provee o compra, ¿no? Y ahí lo que me parecía que era interesante tratar de mostrar es que de alguna manera Brasil aparece como, Brasil es el principal país, ahí a la derecha faltan algunas categorías, ahora lo voy a explicar. Brasil es el principal país proveedor de insumos para la región. Digamos, gran parte de lo que la región compra de insumos intermedios, que no lo compra afuera, que no lo compra Estados Unidos, que explica el 17% de las compras de la región, China explica el 9%, y después viene Alemania, digamos, y después aparece Brasil con el 3,57%, y Brasil aparece, eso lo que muestra el gráfico, es comprando a otro montón de países, algunos
tradicionalmente desarrollados, otros como India, Taiwán, en un caso Uruguay. Y bueno, básicamente alguna manera de tratar de reflejar, además de ese indicador agregado de desintegración que mostrábamos hace un par de filminas, alguna cosa un poco más desagregada de las características de esa desintegración. En el gráfico de la derecha lo que se puede ver es del total de compras, cuáles son, del total de compras que realiza la región, cuáles son los principales proveedores de esas compras de insumos intermedios. Estados Unidos es el principal proveedor, como les decía, seguido por China y Alemania, y los países de la región, que son las liñitas amarillas, aparecen bastante más atrás y con una participación bastante menor, salvo en el caso de Brasil, que es del 3,57 de lo que se compra. Argentina aparece bien lejos ahí, con el 1,23 de lo que la región compra en términos de insumos. Estoy yendo muy rápido, se escucha, estoy solo viendo la pantalla, no sé si vamos bien. Sí, no, perfecto. Hay que aclarar que no aparecen todos los países, por ejemplo, Brasil, que es el 3,57. Eso. Claro. Sí, más que... Eso fue en la edición un poco, está bien, Marian, eso, capaz que lo dije un poco rápido, en la edición al agrandar las letras se perdieron algunos países, pero efectivamente Brasil es el primer amarillo que aparece ahí de abajo para arriba con el 3,57, después Colombia es el segundo, que recuerdo, aunque no está, y después, bueno, Argentina es el celestito que aparece ahí con 1,23. Primero son Estados Unidos, China y Alemania. Bueno, ahora sí, los datos de Argentina, ¿no? Uy, esto es muy profesional este PowerPoint para mí. Lo primero que entonces, lo que les decía que íbamos a ver es la distribución de valor agregado por rama de actividad y la relación insumo importado-valor agregado, ¿no? Cómo cambió la estructura económica entre 2007 y 2017 en términos de participación de las ramas en el valor agregado y cómo cambió, digamos, la relación entre insumos importados por unidad de producto, ¿no? Como una forma de aproximarnos al problema de la restricción externa. Y después, multiplicadores de producción y empleo, ¿no? Algunas definiciones ahí, digamos, multiplicador de producción es, digamos, lo que vamos a ver acá son variaciones totales en el valor agregado y en el valor bruto de producción. En realidad, el valor bruto de producción lo saqué porque eran un montonazo de filminas y dejé valor agregado, producidas ante aumentos iniciales de $1 en cada una de las ramas. O sea, ¿qué pasa en la economía argentina y en la economía del resto de los países cuando en alguna de las ramas aumenta $1 la demanda final de esa rama? Lo interesante de la matriz en general, y de esta en particular, la matriz lo que permite es diferenciar, que es lo que aparece acá en el rectangulito de abajo, digamos, no solo las variaciones indirectas y directas de producto, o sea, la industria automotriz cuando crece $1 la demanda final o $1 la demanda final, hace una serie de requerimientos directos, le requiere sobre todo a la industria autopartista, pero después le requiere a la industria de metal y a un montón de industrias más. Esas serían las variaciones directas del producto asociadas a cambios en la demanda final de la rama. Pero después también están las variaciones indirectas. ¿Qué pasa cuando ese sector autopartista le compra a otros sectores? Tradicionalmente ahí siempre me quedó marcada una frase de Zurruil en el libro sobre complejo automotriz, no me acuerdo bien el nombre, de Argentina de 1980, que decía, todos los sectores en los que puede dividirse la actividad económica interna de la Argentina tienen como destino final a la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz siempre fue, y por eso tiene ese peso simbólico, me parece tan importante en nuestras discusiones sobre el desarrollo, sobre el crecimiento, digamos, un sector clave por la capacidad de traccionar al resto de la estructura económica, sobre todo por los efectos indirectos, digamos, no tanto por las demandas directas al sector autopartista o a los sectores metalúrgicos, sino, digamos, cómo para hacer un auto están involucradas el plástico, el vidrio, el caucho, el acero, y bueno, efectivamente eso, los multiplicadores indirectos. Y eso siempre, digamos, la matriz insumo-producto, de hecho, en el trabajo este de Zurruil y con una tecnología mucho menor a la que tenemos hoy en día, digamos, había estimaciones bastante interesantes sobre los efectos de la industria automotriz en el total de la economía. El gran, digamos, lo que hacía de la actividad una cosa estratégica eran sobre todo los efectos indirectos. La novedad de esta matriz es que permite ver si los cambios en efectos directos e indirectos sobre la Argentina de las distintas ramas de actividad tienen que ver con que esa actividad en cuestión perdió capacidad de eslabonamiento o si en realidad hay un proceso de desintegración en la industria argentina y en qué sectores se produce ese proceso de desintegración o integración.
Digo desintegración porque obviamente lo que vamos a ver es que hay un fuerte proceso de desintegración en la industria argentina, y bueno, la idea es ver entonces en los sectores. Y me pasó, digamos, repito, ¿no? El año pasado Mariano había organizado también en esta materia una presentación de la tesis esta de Guillermo, que la verdad que otra vez el trabajo que se tomó Guillermo fue realmente una cosa espectacular, digamos, porque no era analizar una matriz, sino que era construir una matriz propia. Y una cosa que me acuerdo cuando me tocó leerla para su defensa, era esto, que si uno miraba solo los multiplicadores en Argentina, podía caer en la impresión, por ejemplo, que la industria automotriz había perdido capacidad de generar efectos multiplicadores. Guillermo en su tesis había desagregado en muchísimos sectores, no eran solo 20, como en el caso de la matriz esta de la CEPAL, y la industria automotriz, si mal no recuerdo, aparecía en el puesto 40, ¿no? Pero ahí, cuando uno tenía una foto, uno no podía saber exactamente si eso tenía que ver con un proceso de desintegración de la Argentina o si esa actividad había dejado de ser estratégica en esos términos, ¿no? La matriz esta global lo que permite es diferenciar eso y efectivamente ver si hay un problema en la actividad asociada a esos encadenamientos o hay un problema de desintegración. Y los multiplicadores de empleo son básicamente lo mismo, son variaciones en los puestos de trabajo asalariados producidas ante aumentos iniciales de $1 en cada una de las ramas. Y acá, quizás esto no son cálculos que hayan aparecido en la matriz, digamos, sino son cálculos que están hechos especialmente para esta presentación, y hay que aclarar dos cosas. Para los cálculos de los multiplicadores de producción, básicamente, uno de la matriz puede sacar los requerimientos directos ante variaciones en $1 en cada una de las ramas, simplemente haciendo la división del valor bruto de producción de cada una de las ramas por sus requerimientos, y después, mediante cálculos iterativos, yo lo que hice fue calcular los distintos requerimientos asociados a esos requerimientos directos. Cálculos iterativos hasta que el número final es un número despreciable y la suma de todos esos requerimientos indirectos me da lo que serían los multiplicadores indirectos. Y lo interesante es esto que les decía antes, la capacidad de diferenciar lo que son impactos indirectos o directos en Argentina y en otros países. Y después, para el cálculo de los multiplicadores de empleo, lo que hice fue asociar requerimientos de mano de obra asalariada por unidad de producto en las distintas ramas de la Argentina y calcular en base a eso muy fácilmente los requerimientos de empleo ante variaciones en $1 de cada una de las ramas. Es bastante sencillo, lo que fue un poco complicado es los datos, porque tenemos los datos, digamos, las ramas que presenta la matriz insumo-producto en Argentina, no son las mismas ramas que para las cuales tenemos datos de empleo, bueno, de empleo registrado, y después, ¿me están hablando a mí? Perdón. Buen día. No veo quién tiene el micrófono prendido, pero bueno. Ahí estamos. 553. Solucionado. Bueno, sí. Lo que decía entonces es que digamos, para calcular los requerimientos de mano de obra por unidad de producto hay que hacer como una serie de pasos también, que es, digamos, agrupar las ramas de actividad en las que aparece el empleo registrado, que no son las mismas que aparecen en la matriz, según los criterios de agrupamiento que usa la matriz, que en los documentos metodológicos eso está. Y después un paso más, que es yo agarré los datos de la encuesta permanente de hogares para ver qué proporción de empleo asalariado no registrado hay en cada una de esas ramas y llegar a una estimación lo más prolija posible de los requerimientos de empleo asalariado, tanto registrado como no registrado de cada una de las ramas, y así calcular las variaciones totales de puestos de trabajo asalariado en cada una de las ramas de actividad. ¿Hola? Dale tranqui, hay gente que se le dispara el micrófono. ¿Sí? Perdón. Yo voy silenciando a medida que... Voy viendo solo la presentación, no sé si me quedé hablando solo, qué sé yo. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es efectivamente el peso de las distintas ramas de actividad en el valor agregado en 2017 y 2007, cuáles son las que subieron, cuáles son las que bajaron, y después cómo cambió la relación de importaciones sobre valor agregado también en 2007 y en 2017. Muy resumidamente, digamos, uno lo que puede ver
después ahí en las barritas azules de la izquierda lo que tenemos es el valor agregado con su diferencia, y en las verdes la relación importaciones-valor agregado. Y básicamente lo que se ve es que crecieron los servicios y cayó la industria en términos generales. Después vamos a ver que cayó la industria en los sectores más importantes en términos de efectos multiplicadores, que son la industria automotriz, cayó 2% en términos del peso que tenía en la estructura en 2007, la industria de alimentos y bebidas cayó más, y la industria de química, petroquímica y farmacia cayó 2,8%. Y que además de esta, digamos, y que eso fue compensado por un aumento en el sector de servicios, en el sector de otros servicios, como como así aparece agrupada en la matriz, y en el de servicios empresariales, y en el sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca. Y después que en todos los sectores, en términos de insumos importados por unidad de producto, ese indicador creció en todos los sectores. En el sector que más creció es en el sector automotriz. En 2007, por cada dólar de valor agregado, se importaban 0,2 dólares, y en 2017 eso pasó a ser 0,7 dólares por cada dólar de valor agregado. Es el sector que necesita más insumos importados para agregar un dólar de valor agregado, y en general la industria tuvo un aumento bastante significativo, el sector de equipo eléctrico y óptico, el sector de maquinaria y equipo, y bueno. Bueno. Bueno, después algunos datos sobre multiplicadores de valor agregado ante variaciones de $1 en la demanda final de cada uno de los sectores para el año 2007, ¿no? Acá lo que tenemos, están los sectores, en las ramas, están requerimientos directos en Argentina, requerimientos directos en otro país, requerimientos indirectos en otro país, requerimientos indirectos en Argentina, el efecto total, sumando el impacto que tienen las variaciones de la demanda final en cada una de las ramas, tanto en Argentina como en otros países, y el efecto en Argentina. Las que aparecen en verde, ahí hay 3 colores, distinguiendo los que más efectos digamos, la tercera parte que mayores efectos tiene, la intermedia en amarillo, y la que menos efectos tiene en rojo. Y después una última columna, que es el peso que tienen los requerimientos en Argentina sobre los requerimientos totales, o sea, cuánto de esos efectos multiplicadores se producen efectivamente en Argentina en relación al total de efectos que se producen, ¿no? Y lo que se ve, bueno, varias cosas, ¿no? Cuando uno ve digamos, el efecto multiplicador total de las ramas y el efecto en Argentina, son casi los mismos sectores los que generan más efectos multiplicadores tanto en Argentina como en otros países. Digamos, ¿no? Son la industria automotriz, la industria de alimentos y bebidas, la industria química, petroquímica y farmacia, las industrias en general, pero especialmente la industria automotriz. El único que sale del primer grupo de actividades es la industria de equipo eléctrico y óptico, pero una de las cosas más interesantes ahí es la diferencia, digamos, cuánto de esos efectos multiplicadores ocurren en el país y cuántos afuera. En el caso de la industria automotriz, en el año 2007, solo la mitad, o un poquito más de la mitad de todo el efecto multiplicador que producía la industria, lo producía en Argentina. Es uno de los sectores, es el sector, digamos, donde menos se aprovecha localmente, por decirlo entre comillas, esos encadenamientos hacia atrás, ¿no es cierto? Y después lo que se puede ver es, de esos efectos multiplicadores, distinguir cuál es lo importante en términos directos e indirectos, ¿no? Ahí se ve claramente que en el caso de la industria automotriz, digamos, lo más importante, como decía anteriormente, son los efectos indirectos, tanto en otro país como en Argentina. Algo similar pasa, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, que ya me había llamado la atención en la tesis de la matriz insumo-producto que había armado Guillermo Virne, o no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es la capacidad generadora de efectos indirectos de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, que generan, digamos, yo no la tenía tan asociada a esa generación de efectos multiplicadores. Y este dato es consistente entonces también con lo que había presentado
el año pasado Guillermo, que lo presentó acá también, y en su tesis. Después, bueno, esto es otra manera de ver lo mismo. Lo que me pasaba haciendo esta presentación era que, digamos, son muchos datos y es muy difícil de sacarle el mejor jugo en pocos gráficos y en pocos cuadros. Acá lo que tenemos es los sectores agrupados según el eje vertical, los requerimientos totales en otro país, y en el eje horizontal, los requerimientos totales en Argentina, tanto directos como indirectos en Argentina, entonces agrupados en el eje horizontal, y directos e indirectos en otro país, agrupados en el eje vertical. Y el tamaño de las burbujas es, digamos, proporcional al efecto multiplicador total de la actividad, tanto en uno como en otro país. Y lo que se ve claramente es lo que decíamos antes. La industria de alimentos y bebidas genera muchos efectos, digamos, es de las más generadoras de efectos multiplicadores y es de la que donde proporcionalmente se generan más en Argentina en relación al total. La industria automotriz, que es la burbuja grande que se ve arriba de todo, digamos, el grueso de los efectos multiplicadores, o la mitad, como decíamos antes, o casi la mitad en realidad, ocurren en otro país. Ahora, acá la diferencia entonces, ¿qué pasó en términos de efectos multiplicadores entre 2007 y 2017, ¿no es cierto? Siguiendo el mismo criterio. Y entonces hay primeras 4 columnas donde están los datos de 2007, tanto los multiplicadores totales, los multiplicadores en Argentina, directos e indirectos en Argentina, y después diferencias entre 2017 y 2007 en términos de también efectos directos en Argentina, indirectos en Argentina y efectos totales, ¿no? Y cómo, digamos, y si subieron o bajaron esos efectos en la Argentina. Básicamente lo que se ve es que 2 de las 3 mayores variaciones en los efectos multiplicadores en Argentina se producen en las ramas que en 2007 eran las de mayor efecto multiplicador. Ahí la rama automotriz, la química, petroquímica y farmacia, pero en realidad me está faltando uno. ¿Ven? Ahí. Las dos, automotriz, química y petroquímica. Digamos, de las variaciones más importantes, este 0,4 que se ve en la última columna, digamos, la industria automotriz es una de las industrias que mayores efectos multiplicadores en Argentina pierde, ¿no? Por cada dólar que aumenta la demanda final de la industria, en el año 2017, en Argentina, aumentaba 1,5 la producción total del resto de las industrias en Argentina. Eso cayó, como vimos en el gráfico anterior, al 1,1, que es esta diferencia del 0,4 que se ve acá. Y lo que explica esa caída es tanto una caída en los efectos directos de la industria dejó de demandar a otras industrias locales 0,22 por cada dólar, lo que es bastante, entiendo, y en términos indirectos, las consecuencias de eso es que cayó también el efecto indirecto sobre Argentina 0,2. Y después, en el caso de la industria química, por ejemplo, el grueso de la caída de los efectos multiplicadores, que es, como decíamos, la segunda que mayor caída presenta entre uno y otro año, el grueso de la caída se explica por caída en los efectos indirectos. Digamos, la industria química deja de demandar en el país 0,07 del 1,7 dólar que demandaba por cada dólar de aumento en la demanda final, pero eso produce una caída indirecta de 0,25, digamos, en términos de efectos multiplicadores, ¿no es cierto? Y después están los sectores que crecen, digamos, el sector de maquinaria y equipo en términos de demandas indirectas, el sector de metales y productos del metal, el sector de caucho y plástico, y bueno, un poco eso. A ver si hay algo más. No. Y acá están ordenados también, de otra manera. Los cambios en los multiplicadores. Sí. Perdóname que mientras tanto le voy diciendo a la gente que está. Primero, disculpa porque se metieron un par a hacer un poquito de ruido, ya está controlado. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, ahí algunos se están poniendo en el chat, así que está habilitado eso, usemos ese canal. Gracias. Y de paso, también respirás un poquito, te tomas un vaso de agua si querés.
Sí, ¿no? Pero va muy rápido, ¿se entiende? Mariano, vos que estás ahí, ¿sí? ¿Estamos bien? Está Bueno. perfecto, está perfecto. No sé Son el muchos resto. datos. Por ahí puede ser un poco tedioso. Después seguramente compartimos la presentación para verla más detenidamente. Estoy presentando todavía. Bueno, en este gráfico, digamos, lo que es otra manera de ver lo mismo, ¿no? Agrupado, perdón, ahora llegamos. Agrupado de otra manera. Acá lo que se puede ver es en el eje, no están los nombres, pero es en el eje vertical las diferencias entre los requerimientos directos en Argentina y en el eje horizontal las diferencias en los requerimientos indirectos en Argentina entre uno y otro año, ¿no? Y se ve que salvo un grupo reducido de sectores, que no son precisas, y las burbujas son proporcionales en tamaño al efecto multiplicador total que tenían en la Argentina esos sectores, ¿no? Y lo que se ve es que, digamos, salvo cinco burbujas que crecen tanto directos como indirectos, que son las que están en el cuadrante de arriba a la derecha, que no son precisamente las burbujas más grandes en términos de efectos multiplicadores, la mayor parte de los sectores, digamos, se desarticula, ¿no? Ahí la industria automotriz, abajo de todo a la izquierda, es la que se desarticula tanto en términos directos como en términos indirectos, lo que decíamos antes, y todos los sectores se desarticulan en términos directos, ¿no? El sector de alimentos y bebidas, transporte, almacenamiento, correos, otras manufacturas, química, equipo eléctrico, bueno. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas consecuencias de esto y alguna interpretación un poco de todo esto. Ahora los multiplicadores de empleo. Bueno, ya expliqué un poco, digamos, cómo hice para calcular eso. Básicamente es cuántos puestos de trabajo asalariado crecen ante variaciones en un puesto de trabajo de cada una de las ramas en Argentina, hecho con la forma digamos, que comenté anteriormente, tomando tanto empleos registrados como empleos no registrados sobre la base de datos del Ministerio de Trabajo y de la EPH. Básicamente, acá lo que tenemos son multiplicador directo de empleo, o sea, el sector de agricultura, por cada puesto de trabajo que se crea en ese sector, se creaban directamente 0,4 puestos de trabajo para abastecerlo y 0,2 puestos de trabajo en el 2017 para abastecer a esos 0,4 de requerimientos directos, ¿no es cierto? En total, en el 2017, eso da un multiplicador de 0,5, en realidad, si lo tenemos, o 0,6. Acá está, digamos, redondeado a 2 dígitos, por eso a veces no tienden exactamente a coincidir. Y después está lo mismo, el multiplicador directo en 2007 e indirecto en 2007 también, y las barritas azules un poco para ver cuáles son los sectores más grandes y cómo fueron cambiando. Acá se ve, me parece que una de las cosas más llamativas es la de también la industria automotriz, que después, digamos, estos cambios se traducen en la última columna, en color rojo están los que cayeron, en color azul los que subieron, y la intensidad del rojo de la industria automotriz, digamos, es lo que muestra la caída entre 2007 y 2017, tanto en términos directos, fíjense que por cada puesto de trabajo en 2007 que creaba la industria automotriz, requería 2,4 puestos de trabajo directos y 2,1 puestos de trabajo indirectos. Eso cayó a 0,6 directos y a 0,4 indirectos. O sea, en total, que es lo que aparece en las columnas, ya no sé cuánto, 5 y 6, se necesitaban 4,4 puestos de trabajo totales por cada puesto generado en la industria automotriz y pasaron a necesitarse 0,9 en 2017. Este 4,4 es consistente con el último dato que yo me acuerdo de la matriz de insumo-producto que había publicado el INDEC en 2007. Yo me acuerdo de haber hecho un trabajo eso para la tesis, que quedaba 4,1, si mal no recuerdo, entre puestos de trabajo directos o indirectos, así que me pareció bueno que sea consistente al menos el dato. Y como vemos ahí, en 2007 la industria automotriz era la mayor, digamos, esto viene a ilustrar un poco lo que yo comentaba al principio, digamos, la capacidad generadora de empleo, no tanto por los efectos, bueno, sí por los efectos directos, pero efectos directos e indirectos, ¿no? Por cada puesto de trabajo que se generaba ahí, se generaban 4,4 en el total de la economía y eso cayó a 0,9. Acá es interesante por también la herramienta para comentar un poco de lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Que es que, digamos, si uno ve solo la matriz de un año o solo la matriz local, uno no sabe si es un problema de la actividad automotriz o es un problema de la desarticulación en Argentina, o no sabe qué pasó en otros años, digamos.
lo interesante de comparar años y de relacionarlo con otros países es que uno puede ver qué pasó y puede ver qué pasó en otros países también. Y básicamente, digamos, cayeron las ramas más importantes, ¿no? Alimentos y bebidas, que tenía una generación de 2,5 puestos de trabajo totales en 2007, pasó a 1,1, cayó química, petroquímica y farmacia, y después, bueno, cayeron correos y telecomunicaciones, que era importante también, aunque no era un sector industrial, y la construcción, bueno, bastantes sectores que fueron y subieron la agricultura, equipo eléctrico y óptico, textiles. Bueno, ahora lo mismo, un poco el gráfico mostrado, me parece que este es uno de los gráficos como más ilustrativos de todo lo que, digamos, de la conclusión general de este análisis de estos datos puntuales, ¿no? Ger, ahí, perdóname, justo hay una persona que te preguntaba si se había desarrollado alguna explicación teórica que explique esa baja en los multiplicadores en los casos en donde bajó. Yo le contesté que el tema de Asia, pero no sé si querías... Sí, después lo iba a mostrar, porque traje como una chapa, digo, como si fuese algo divertidísimo, pero datos de qué pasa en otros países para explicar lo de la industria automotriz. Hice los cálculos multiplicadores en otros países también, porque me parece que una de las cosas interesantes es, bueno, ¿le pasó solo a Argentina o pasó en otros países? Entonces uno en base a lo anterior también puede concluir si efectivamente con qué cosas tiene un poco que ver. ¿Sí? Así que ahí es Carlos. Sí, explicación teórica, bueno, ahora, bueno, pero no me... La tengo presente la pregunta, Carlos, y después... y la retomo ahora cuando muestre esos datos, ¿sí? Gracias, Mariano, por interrumpirme ahí, porque yo veo solo la pantalla y no sé bien qué está pasando. Bueno, este gráfico, entonces, lo que me parece interesante como un resumen de la magnitud de la desarticulación que ocurre entre estos años, ¿no? En el eje vertical se ven los multiplicadores directos de empleo en Argentina, en el eje vertical los multiplicadores indirectos de empleo en Argentina y en el eje horizontal los multiplicadores directos de empleo en Argentina. El tamaño de la burbuja es lo mismo, es proporcional al efecto multiplicador que tenían en 2007. Y lo que se ve básicamente es que casi que las burbujas más chicas, digamos, uno podría agrupar a las burbujas más grandes de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y tendría casi una línea recta perfecta, ¿no? Más abajo y más a la izquierda, los sectores que más se desintegraron son las burbujas más grandes, y a medida que subimos en diagonal, vamos viendo que son las que lograron efectos multiplicadores. A ver, un minuto, ahí está. Las que lograron los efectos multiplicadores, las que lograron incrementar su generación directa e indirecta de empleo. Parece que eso que es una síntesis bastante interesante de lo que pasó y de las consecuencias de la desintegración sobre la estructura económica. Me llama muy llamativa la atención de automotores, pero también la de alimentos y bebidas, construcción y química y petroquímica, que son estas burbujas de acá. Y una cosa interesante para mí, que les decía al principio y novedosa, electricidad, gas y agua, que es como la sexta burbujita que se mete por acá. No sé si se ve mi puntero. La sexta burbujita que se mete por acá, porque ahí uno pensaría, yo no soy un conocedor de esos sectores, pero después cuando tratemos de interpretar algo de lo que pasa con la industria automotriz, que no necesariamente las cuestiones globales que están pasando en la industria automotriz tendrían por qué pasar cosas similares en los sectores de provisión de servicios públicos, ¿no? Que eso, digamos, podría tener otro margen de acción para revertir eso. Acá, y ya vamos terminando, bueno, en realidad me faltan un par más, pero digamos, yo lo que hice es para tratar de ver qué consecuencias tiene eso en números de puestos de trabajo, hacer un ejercicio de suponer un aumento equivalente de 1% del valor bruto de producción por rama de actividad en 2017 y ver qué hubiera pasado si se hubiesen mantenido los multiplicadores de 2007, ¿no? Entonces, las primeras 4 columnas son, digamos, cuando aumenta la demanda final de cada rama en el equivalente a 1% del valor bruto de producción, esto es lo que sube el empleo. En la rama, primera columna,
en el empleo directo asociado al crecimiento de esa rama y en el empleo indirecto asociado al crecimiento de esa rama y después el efecto total, ¿no es cierto? En el caso de agricultura, cuando sube la demanda en el equivalente a 1% del valor bruto de producción, crecen 62.000 puestos de empleo en esa rama y después, por efecto multiplicador, digamos, en total crecen 98.000, ¿no? Y después las últimas columnas, en la segunda mitad del cuadro, está qué hubiese pasado ante estímulos similares, pero con los multiplicadores de 2007. Y lo que uno ve es que, digamos, es un ejercicio un poco arbitrario, obviamente, porque, digamos, es difícil que se hubiesen mantenido los multiplicadores de 2007 con los requerimientos de producción de 2017, pero es una forma, me parece, más o menos ilustrativa de ver de qué magnitud estamos hablando, ¿no? Con variaciones proporcionales de 1% del valor bruto de producción en las 20 ramas, en 2017 se crean en total en la economía argentina 2.400.000 puestos de trabajo asalariados o 2.500.000 puestos de trabajo asalariados. Con los efectos multiplicadores de 2007 se hubiesen creado 3.330.000. Son casi 850.000 puestos de trabajo menos, ¿no es cierto? Eso me parecía bastante interesante, que es casi una tercera parte de todo lo que se creó. O sea que esta desarticulación, digamos, después tiene consecuencias que son palpables en la capacidad generadora de empleo de esa economía, ¿no? Porque los sectores que se desarticulan, como estuvimos viendo, son los sectores que tienen más efectos multiplicadores de producto y empleo y entonces tienen esas consecuencias. Y más aún, si uno después ve, porque lo que estamos viendo ahí fue el efecto multiplicador total de cada uno de los sectores. Pero no es lo mismo si la demanda de empleo ocurre en ramas de la economía que tienen salarios altos o buenas condiciones de trabajo, que si la demanda de empleo de esos sectores ocurre a ramas de la economía que tienen condiciones laborales totalmente contrarias. Entonces, acá hay, digamos, es el peso de las ramas. No, el título está mal. Acá lo que hay es digamos, a qué ramas de actividad le demandan empleo, ¿no? Tanto directa como indirectamente, esos 4 sectores industriales que más se desarticularon, que, lástima que está mal ahí, quedó mal el título, pero que son los sectores que más se desarticularon: industria automotriz, esperen que me fijo, las 4 industrias que más se desarticularon, no incluí la construcción: industria automotriz, maquinaria y equipo eléctrico, otras manufacturas y química, petroquímica y farmacia, ¿no? Entonces, va de vuelta, digamos, distinguir, digamos, esos sectores industriales que se desarticularon, a qué sectores a su vez le demandan empleo, ¿no? Y entonces, lo que se ve es que esos 4 sectores industriales le demandan sobre todo al sector de metales y productos del metal, después le demandan al sector de agricultura, al sector de petróleo y minería y al sector de caucho y plástico, ¿no? Y después el resto de la economía, ¿a qué sectores le demanda? ¿No? Que le demanda, el resto de la economía le demanda en una mucho menor medida al sector de fabricación de metales, lo mismo que al sector de minas y canteras o al sector automotriz, que son los sectores más demandados por estas 4 industrias que tanto se desarticularon. Y entonces, el sector de la fabricación de metales tenía un salario registrado 32 veces superior al de la industria manufacturera en 2017 y un 62% superior al registrado. Bueno, y pasa lo mismo, obviamente, con el sector de minas y canteras, que tiene un salario 3 veces el agregado total de la economía, el salario registrado, y lo mismo con la industria automotriz. De vuelta, digamos, no solo hay una desarticulación que explica, digamos, un menor nivel de empleo ante variaciones similares de producto, sino que es un nivel de empleo cuya composición, además, digamos, se produce en sectores que genera, digamos, con menores salarios y, esto no está acá, pero me animo a decir, con peores condiciones de trabajo en general. Esta filmina está mal, ya vamos terminando. Y acá, sí, efectivamente, la parte de esto de qué explicaciones podemos encontrar, ¿no? Un minuto, que hay. ¿Qué explicaciones podemos...? La chapa. La chapa, sí. La chapa. Esta es un ejercicio, no llegué a hacerlo con esta matriz porque, bueno, como le decía antes, originalmente habíamos pensado con Mariano en una actividad en el marco de una materia, para, qué sé yo, una actividad
Después se fueron anotando 240 personas y bueno, hice todos los cuadros que llegué a hacer. Esto no llegué a hacerlo, pero me quedó del trabajo con la otra matriz, la de la Unión Europea, y me parece que sirve para explicar, digamos. ¿Esta desarticulación en la industria automotriz es solo en Argentina o en otros países del mundo ocurrió lo mismo, ¿no? Acá entonces lo que hay es los efectos multiplicadores directos o indirectos ante variaciones en $1 del valor bruto de producción de la industria automotriz en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasaba en el mundo en 2000 y en 2014 cuando la industria automotriz crecía $1 la demanda final de ese sector, ¿no? ¿Qué pasaba en términos directos e indirectos de multiplicador? Y directos en el propio país, en cada uno de los países, o indirectos también demandados por el propio país y por otro país. Pero más allá de los 1.500 datos que aparecen acá, para esto obviamente lo primero fue ponderar, digamos, cuál era la participación de cada uno de los países en la producción global para ver, cuando decimos $1, qué representa eso para cada uno de los países y después con los multiplicadores de cada uno de los países calcular los efectos directos e indirectos, ¿no? Pero básicamente, y para resumir, digamos, China, digamos, la industria automotriz, como les decía, abajo a la derecha, es la que, cuando uno tomaba tanto la matriz de 2000 como la de 2010, mayores efectos multiplicadores globales tenía de todas las ramas de actividad en las que podía desagregarse esa matriz, que tiene un nivel de desagregación mucho mayor al de la CEPAL que estamos usando ahora. En 2000, por cada $1 que aumentaba la industria automotriz, crecía 1,72 el Producto Mundial. En 2014, por cada $1 crecía 2,10 la actividad mundial, ¿no? Era la principal actividad generadora de empleo. Ahora, de esos multiplicadores, efectos totales, de 2,10, 0,73 ocurrían en China en 2014, ¿no? Eso me pareció impresionante. 0,73 de los 2,10 ocurrían en China. Que China era en el 2000 0,4 nada, 0,04 de esos 1,72 y pasó a ser 0,73. Una tercera parte de los efectos multiplicadores totales de la industria automotriz global terminaban ocurriendo en China. Y sobre todo, China obviamente era una parte importante de la producción de automóviles, ¿sí? China, si mal no recuerdo, es el 32% en ese año. El 32%, sí. China concentra el 34% de los multiplicadores totales, pero lo interesante acá es que de los 0,82 de efectos indirectos que ocurrían en el mundo, producto de los aumentos en la producción de automóviles, 0,4 ocurrían en China. O sea, China no solo era proveedor, o sea, fabricante y proveedor de insumos para la industria, sino el principal proveedor de insumos para los proveedores directos de la industria automotriz. No sé si se entiende bien aquello, si no después lo repasamos cuando haya algunas preguntas, pero son magnitudes, no sé, digamos, a mí me parecieron como abrumadoras, digamos, ¿no? Entonces, y después, efectivamente, entonces, ¿qué pasó con los multiplicadores de la industria automotriz en cada uno de los países? Para ver si Argentina es el único que le pasó esta desintegración o le pasó a otros países también. Y en 29 de los 43 países, en realidad son 42 más resto del mundo, no, perdón, sí, 43 países, pero son 43 países más la categoría resto del mundo. En 29 de los 43 países se registraron caídas en los efectos multiplicadores de la industria automotriz entre 2000 y 2014, ¿no? Y en esos 29 países el efecto multiplicador total, bueno, acumuló una caída muy grande, ¿no? Digamos, de los $22 totales que sumaban los multiplicadores, digamos, la caída es de $5 acumulados. Es una cuarta parte de los efectos multiplicadores se perdieron en todos esos países que registran caídas, ¿no? Entre esos años. Bueno, esto me parece que ya es demasiado. Me parece un poco que ya es demasiado, ya son demasiados gráficos, cualquier cosa después lo repasamos. Después algunos detalles esto sobre la industria automotriz, dónde cayó la demanda en Argentina. Esto es, a qué ramas le demandaba la diferencia entre las demandas directas e indirectas, tanto en Argentina como en otro país, de la industria automotriz. Aumentaron las demandas a otro país, las demandas directas a otro país, que es lo que se ve acá en azul a la izquierda de la primera columna, ¿sí? Disminuyeron las demandas directas en Argentina entre 2007 y 2017, y eso es lo que explica básicamente la caída, ¿no es cierto? Acá una cosa interesante para mí, con esto voy cerrando, que
cuando uno analiza también el grueso también de la desarticulación de los efectos indirectos en la industria argentina, se produce, además de por la desarticulación entre el segmento terminal y el autopartista, por la desarticulación entre el segmento autopartista y el resto de las ramas, digamos, ¿no? Cuando veíamos allá uno de los primeros cuadros, la industria automotriz pierde algo así como 0,22 de efectos multiplicadores directos y 0,20 indirectos. Hay una fuerte caída de los indirectos, que es de hecho lo que explica una parte también importante de la caída de los efectos multiplicadores de empleo. Y cuando uno ve la estructura de compra del segmento autopartista, yo había hecho ese ejercicio con una encuesta que, si sigue Gabriel ahí, se la agradezco siempre porque me sirvió mucho para la tesis y me sigue sirviendo para interpretar esto. Era una encuesta hecha de empresas autopartistas en el 2005, cuando uno veía las filiales locales de empresas transnacionales, que esto es demasiado largo, pero que en los 90 habían reconfigurado la estructura productiva de la industria autopartista y que explicaban gran parte de la provisión de las piezas de equipo original al segmento terminal, el 56% de las compras de esas empresas, de las filiales locales de las empresas transnacionales, eran de productos importados, y el 30% de esas compras eran a empresas del propio grupo ubicadas en el exterior, fundamentalmente en Brasil, digamos, ¿no? Hay una lógica general ahí, yendo a responder al compañero que había preguntado, una lógica de instalar filiales que la literatura llama anémicas en Argentina, que proveen en condiciones de justo a tiempo a las empresas terminales, pero que no fabrican localmente el grueso de las piezas, ¿no es cierto? Bueno, después también una cosa que me llamó la atención, pero que no tengo capaz una respuesta teórica, como decía, como en línea con lo que preguntaba el mismo compañero antes, es cómo cambió la estructura de requerimientos del sector de electricidad, gas y agua entre 2007 y 2017. Hay una fuerte desarticulación, sobre todo, digamos, de las demandas del sector a la industria del petróleo y la minería, digamos, ¿no? Eso es lo que explica el grueso de las caídas de los efectos multiplicadores del sector de electricidad, gas y agua, del sector de petróleo y minería y del sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca, que ahí habría que ver efectivamente, digamos, a quién es que le compra, digamos, habría que conocer un poco más el sector para interpretar estos datos. Pero me llamaba la atención porque gran parte, primero porque, digamos, uno podría pensar que las demandas al sector de petróleo y minería podrían ser estratégicas, digamos, por distintos motivos. O sea, uno de ellos por la cuestión del empleo que mencioné anteriormente, y que siendo servicios públicos, quizás a diferencia de lo que uno por ahí piensa que puede pasar en la industria automotriz, digamos, no es algo que podría ser reversible, ¿no? Y después también, digamos, el cambio en los requerimientos del sector de química, petroquímica y farmacia entre 2007 y 2017, que es una caída que se explica sobre todo por una caída en la demanda del sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca, que también ahí habría que ver qué cosas está demandando el sector de química y petroquímica para entender si efectivamente hay algo de eso que se puede revertir o no. Después, como conclusión, ¿no? Y para terminar, me quedaron algunas cosas, pero mejor si paro. La economía argentina exhibe entre 2007 y 2017 un aumento de insumos importados en relación al valor agregado en todas las ramas de actividad a las que puede adherirse la matriz. En términos agregados, exhibe una fuerte caída en la participación de sus sectores industriales, compensada por el aumento en el sector de servicios. En términos de efectos multiplicadores, tanto a nivel de actividad como empleo, se observa una disminución de los mismos en la Argentina, digamos, no en los efectos totales de las ramas de actividad, sino en el impacto en Argentina, y sobre todo en las ramas que eran más importantes en 2007, y en el caso de los multiplicadores de empleo, solo 7 de 20 exhiben un aumento agregado entre ambos años, mientras 10 de los mismos exhiben una disminución tanto en sus efectos directos como indirectos, ¿no? Este es el gráfico que yo mostraba de como la línea diagonal que podía trazarse en efectos multiplicadores de empleo. Y la última cuestión que me parece que es quizás una obviedad, pero que esto termina de mostrarlo, me parece, de una manera contundente, porque esto 2007-2017, el grueso, o sea, digamos, el gobierno de Macri, digamos, que tuvo una, por decirlo así rápidamente, una clara política, no sé, no era un gobierno industrialista claramente, por decirlo con suavidad, explica 2 años de estos 10 años, ¿no? Y el resto de los años son años donde hubo un intento de tener políticas de estímulo a la demanda o políticas de estímulo al sector industrial, pero me parece que lo interesante para pensar es que
digamos, efectivamente, que quizás con las políticas de estímulo a la demanda sola, quizás no alcanza, ¿no? Que puede haber crecimiento de la demanda, crecimiento de la producción, y sin embargo una desarticulación productiva al interior de esa estructura económica que tenga consecuencias bastante importantes en términos de qué tipo de empleo se genera, en términos de restricción externa y en términos también de las condiciones de trabajo de esa economía, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias y eso es todo, y ya cualquier cosa después la seguimos. Gracias, Ger. Gracias. Quiero tomar un vasito de agua, respirar un poco porque hay un par de preguntas. Ahí Luis Daniel pregunta si tenés un análisis de la caída de multiplicadores, si están relacionados con la variación de tipo de cambio o por una reticencia inversora. Y yo te agrego, y si sos mago, es muy difícil eso, pero si llegás a tener algo así, hacemos una segunda charla. Contestá vos. No, efectivamente no, digamos, me parece que en el caso de la industria automotriz, me parece que, lo intenté explicar, me parece que tiene que ver con el comportamiento de las empresas, digamos, de la lógica de funcionamiento de la industria automotriz, que tiene que ver con una racionalización global en la estructura, una estandarización en el tipo de productos, en la medida que las empresas transnacionales pueden, estandarizan el tipo de producto, y esa estandarización está asociada también a una racionalización de las estructuras de proveedores. Si uno ve la industria automotriz desde los 90 para acá, se producen en Argentina muchos modelos nuevos, si bien, por ejemplo, se lanza en Argentina en el mismo momento que en Corea del Sur el Peugeot 207, si bien con otros estándares de calidad, obviamente, porque también una parte de la estrategia de las terminales es que si bien se estandariza el tipo de modelo, hay cierta flexibilidad para lanzarlo de una manera en Argentina y de otro modelo en Francia y en Corea, como se lanzó la vez, o se lanza la Amarok, como la primer pick-up de Volkswagen en Argentina, y así. Hay varios modelos nuevos que se sacan, y la estandarización de modelos en el segmento terminal permite, digamos, una estandarización también de los insumos y fabricarlos en un solo país. Digamos, en la medida que se puede, se fabrica en un solo país y se abastece al resto de los países que se dedican más a tareas de ensamble, ¿no? Argentina está al lado de Brasil. Brasil era mucho más grande en los 90 para pensar economías de escala, y Brasil se transformó, para decirlo muy esquemática y rápidamente, en un centro de producción, y Argentina en gran medida también en un centro de ensamble. Por eso también son curiosas varias cosas. Yo me acuerdo de una frase de Ferrer en 2013, que era: si pudimos producir satélites, ¿por qué no podemos hacer autos? ¿No? Y efectivamente hay una cosa ahí que tiene que ver con la lógica de las empresas. Capaz que técnicamente vos podés producir el motor de un auto. El tema es que deberías abastecerlo a todos los lugares donde se lanza ese mismo modelo a la vez. Digamos, Peugeot no va a comprar un motor en Argentina y otro motor en otro lado, porque la lógica es a estandarizar lo más posible ese tipo de insumos. Y entonces, el esfuerzo que tendría que hacer Argentina para producir un motor de esas características en relación a su capacidad, en relación a un montón de cosas, hace que sea cada vez más difícil hacer eso. Salvo que, no sé, no se puedan comprar ningún auto de ningún lado del mundo, que haya solo una empresa, digamos, no sé, cosas, pero no es un problema técnico el de la fabricación de partes. Por eso, repito, a mí me había llamado mucho la atención, y yendo a la pregunta del tipo de cambio, que entre 2003 y 2007 el peso de los insumos importados en el consumo nacional de autopartes crece como loco, y era un momento de costo en dólares barato, de tipo de cambio competitivo y de un montón de cosas, y la encuesta que en ese momento me había pasado Gabriel Joguel sobre el comportamiento de empresas autopartistas en 2005, era un momento como que estaba todo, crecía el segmento terminal, había competitividad en términos cambiarios y salariales, y sin embargo los tipos importaban el 60%, a diferencia de las empresas locales que no tenían esa propensión importadora, ¿no? Entonces me parece que en el caso de la industria automotriz no tiene que ver ni con el tipo de cambio ni con... Ahora bien, también la matriz da algo, y ahora sí me voy a meter en eso, que es el gráfico que me salteé, que en el caso de la matriz de la Unión Europea lo había hecho más desagregado y podía desagregar la provisión de servicios de programación, que en el caso de la matriz de la CEPAL no, porque, por ejemplo, uno lo que puede ver es, ahora la industria automotriz está cambiando hacia
cada vez los servicios informáticos y de software están más incorporados en los autos, servicios de software embebidos en autopartes, en sistemas de estabilización, de conducción, de freno, un montón de cosas, y bueno, digamos, y eso va a cambiar de acá a 10, 15 años, va a cambiar radicalmente la industria. Hoy, yo leía la otra vez que un automóvil de alta gama tiene más software embebido que un avión, y que eso se va a multiplicar en las próximas décadas. Y entonces uno, por ejemplo, con la matriz, que era el gráfico que yo me salté, podía ver que la provisión de servicios de programación a la industria automotriz está mucho menos concentrada en un reducido número de países que la provisión de otros insumos, digamos, que uno podría suponer que hay cuestiones de escala en la provisión de servicios informáticos que no operan como operan en la provisión de otros insumos, y bueno, uno puede hacer una serie de ejercicios y pensar una serie de cosas para otras ramas, ¿no? Pero el grueso, no sé si me fui a cualquier lado, pero el grueso de los subensambles, digamos, ¿no? Es difícil que, digamos, no me parece, la desarticulación en la provisión del grueso de subensambles no me parece que tenga que ver con una cuestión ni de política local, ni de tipo de cambio, ni de costo salarial. Lo que sí, que por ejemplo, programas como el Procreauto, a la luz de estos datos, que se operaron allá a fines de 2014, 2015, 2013, ya no me acuerdo, no tendrían mucho sentido. O sea, no tiene mucho sentido con estos datos que vos pongas pesos para alimentar a las terminales, que van a por ahí generar poco empleo, que van a demandar muchas divisas y que esos pesos que vos ponés van a terminar alimentando la restricción externa y dando puestos de trabajo en Brasil. Lo que te da la matriz es, por ahí, no la capacidad de ver dónde poner esos pesos, ¿no es cierto? Perfecto, gracias. Ahí preguntaban y ya le damos un segundito a la palabra también a los que fueron levantando la mano. Estaba Gabriel, está Alberto Papini después. Preguntaban de dónde sale la fuente de datos de la matriz de 2017, por un lado, y luego Gaby, si querés sacarte el silencio y hacer la pregunta. Todo corrido. Después de Gabriel, Alberto, lo mismo. ¿Gabriel sigue ahí? ¿Está ahí todavía? ¿O qué bueno sí, que está Gabriel, porque está silenciado. Sí, siempre le agradezco siempre eso, la generosidad con los datos, pero bueno, me alegro que estés. Fíjate si podés decirle. Ahí está. Ahora está. Yo me olvido siempre de o silencio o no silencio cuando tengo que... No, me pareció muy interesante, la verdad. O sea, una cantidad de datos abrumadora para discutir cualquier cantidad de cosas. Quizá, digamos, tendrías que hacer algún apéndice metodológico sobre los problemas de comparación que tienen las matrices. Tanto la matriz argentina, desde que los datos que están produciendo, como los datos más nuevos de la matriz de 2007. Yo trabajé en la matriz del 2007 y por eso quizá me dedico a cosas más desagregadas y más micro, porque la matriz puede dar muy buena información a nivel, no diría macro, sectorial, pero con bastantes problemas para decir las heterogeneidades que existen. Por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, la heterogeneidad que tiene y la producción local es muy grande en términos de como Toyota, por ejemplo, en un extremo, y Peugeot en otro extremo, Fiat, que traen todo. A la vez me parece que un punto interesante es algunas matrices han hecho ajustes de economía subterránea, concretamente la que trabajamos en la CEPAL en el 2007. Ahora, eso cambiaba todo. De hecho, la matriz que estás presentando es la matriz de la CEPAL, después llevada al 2017, bueno, con métodos que no quedan muy claros. Pero ¿qué pasa en los países que ajustan la economía subterránea cuando hay una presencia muy grande? Lo primero que se nota es que en la oferta global, que es la oferta de los sectores más las importaciones, cuando uno la compara con la demanda global, las diferencias son abismales. Y entonces uno tiene que empezar ahí a empezar a hacer supuestos
que desarticulan los otros sectores, porque, por ejemplo, ¿qué se hace con la producción de los sumersos, de la economía subterránea? ¿Cómo se hacen imputaciones de cuál es la productividad que tienen esos que están no registrados? Porque concretamente producen algo, y ahí se abre la pregunta ¿están registrados, están no registrados en términos del empleo y también de la producción? Porque puede ser que estén no registrados por el lado del empleo, pero que trabajen en negro en alguna empresa, y ese tipo de cosas llevaba a desarticulaciones continuas de la matriz. Porque uno aumentaba la oferta de un sector y aplicando la misma matriz tenía que generar las demandas intermedias del sector que se aumentaba. Y la verdad es que terminaba siendo una cosa sumamente compleja poder dar un número final. Cuanto más agregada es la matriz, más fácil es poder eliminar esas diferencias entre oferta y demanda. Otro tema que me parece importante es la desagregación de la información, que la matriz podría tener y no la tiene exprofeso. Yo había planteado, por ejemplo, en la matriz del 2007, que los datos fueran presentados para que los consumidores de datos y investigadores, como es tu caso, tuvieran mucho más información de la que realmente se les da. Por ejemplo, la intensidad, ordenar la matriz por intensidad laboral, ordenar la matriz por intensidad energética, ordenar la matriz por grado de articulación o cadenas globales de valor. Todo eso se puede hacer y terminan mostrando unos datos que son mucho más simples que los que se podrían mostrar. En el caso de Brasil, la economía subterránea es enorme, tiene impactos sobre todos los sectores, y entonces cuando uno compara Latinoamérica contra Estados Unidos y Europa, encuentra problemas graves de articulación de la economía sumergida o informal sobre los indicadores. O sea, me parece que es muy bueno lo que hiciste, aparte es muy atrevido en términos de que planteas hipótesis que no quedaban claras ex ante, pero quizás haya que hacer algún tipo de trabajo que sería muy útil, por otro lado, acerca de los efectos que la economía subterránea genera en las estimaciones. Gracias, Gaby. Alberto Babini. Papini. Alberto, sigue usted. Está silenciado, Alberto, perdón. Ahí me desmuteé. Saludo a Gabriel, mi ex profe en El Salvador. Yo soy de Santa Fe, investigo con Néstor Domínguez, amigo también de Néstor, de Rosario. Y quería hacer, me pareció muy bueno el trabajo, quería hacer una observación respecto al dato de empleo en el sector agropecuario, ¿viste? Me parece que ahí lo que uno tenía que revisar cuando como nosotros investigamos todo el tema del sector agropecuario y agroalimentario en la región centro, y analizamos las series de empleo, ahí lo que tenés que hay un efecto de blanqueo muy grande entre 2006 y 2010, 2011, de un efecto blanqueo impresionante en esas cifras, digamos, porque vos haces la curva y crece exponencialmente, la curva de empleo registrado, digamos. Y si vos tomás después del 2010-11 hasta el 2019, el empleo registrado se plancha y cae en el sector agropecuario, digamos, ¿viste? En cambio, si tomás la misma relación para el empleo en la industria en agroalimentos, ahí me crecen más de 30.000 puestos, los puestos en la región centro, mientras que el empleo baja.
Entonces ahí me parece que hay un efecto de empleo de blanqueo entre 2006 y 2011, habría que revisarlo, porque te da un crecimiento de empleo muy grande en el sector, pero sí lo que da el sector es una relación de valor agregado sobre valor de producción muy grande, el sector agropecuario, inclusive más grande que la que tenés en el sector de agroalimentos, ¿no? Eso como un aporte, algo que para revisar, pero realmente muy útil, digamos, y ¿no? Y creo que demuestra la diferencia. Si bien en 2007, el año base, vos no tenías una administración del comercio muy grande, sí había una relación entre la política, el Poder Ejecutivo y el sector industrial muy fuerte, que lo inducía un poco a hacer una producción más nacional. Creo que eso, y el tipo de cambio que hoy también preguntaba alguien, me parece que también son cosas a considerar, más allá de que el efecto principal es la deslocalización que recién hablaba Germán. Pero muy bueno el trabajo, muy útil. Con estas observaciones nada más. Muy amables. Muchas gracias por el... Gracias. Yo ahí estoy buscando el vínculo para compartirles los datos fuente de la matriz, porque están publicados por CEPAL. Así que en breve, como para que, no sé si alguno o alguna trabaja con los datos, pero es muy interesante si lo pueden hacer. En breve lo comparto acá en el chat. No sé si tenemos alguien más para hacer una consulta, pregunta, comentario. Si respondimos todo en el chat, por ahí se pasó algo. Claro, el tema de la base sobre lo que se hace, sobre los que se hacen las actualizaciones y cálculo, por supuesto que esto, digamos, no hablamos de los aspectos criticables de la matriz, es lo que, digamos, hablamos solo de los datos que nos permiten tener alguna aproximación, obviamente. Lo mismo con lo del tipo de cambio y demás, a nivel agregado es muy difícil, uno tiene que meterse, bueno, en el caso de Germán justo sabe específicamente el sector automotriz y pudo concluir algunas cosas respecto al tipo de cambio, pero de manera agregada con matrices, por cómo toma los supuestos sobre los precios, diría que casi cualquier cosa que se haga de forma agregada tiene que revisarse 80 veces. Pero hay que meterse en el barro y me parece que es sector por sector y demás. De hecho, una de las cosas que comentaba alguien de los que construyeron estas matrices es que a veces las desestiman, son matrices de 20 por 20, las anteriores, las del 2011 y 2005, creo, hay otras que son actualizadas a esa fecha, que son de 40 por 40, pero es un nivel de desagregación, ahí como decía Germán, en la matriz de la OCDE tienen mayor nivel de desagregación y por ende se pueden concluir algunas cosas que son mucho más importantes, mucho más digamos, concretas que en una matriz de 20 por 20 que es muy agregada. Así y todo, ya les digo, desde que escribió Leon Dief en la década del 60 sobre matrices regionales, hasta la actualidad, es lo mejor que tenemos casi, en esos términos, ¿no? Y hay cosas que también, que no se pueden, digamos, que no se podían concluir, que no se podían ver con tanta nitidez. Por ejemplo, los efectos multiplicadores en distintas industrias a nivel regional. Eso me parece que es resaltable. Yo, mientras tanto, que alguno piensa en alguna pregunta, voy buscando... Sí, un solo comentario, la de 20 por 20 para poder comparar entre años. Efectivamente, era interesante mirar 2014, que es la última que tenía más desagregación, pero bueno, no podía comparar para atrás. Me pareció interesante poder comparar, mostrar la diferencia entre años, que a los efectos, creo que me parecía que iba a ser esta actividad, estaba bueno, era una mirada agregada sobre qué había pasado en la economía argentina. De cual. Ahí les estoy compartiendo el vínculo con los trabajos que hay sobre estos datos, que fue el que Germán decía que habíamos compartido el año pasado. A la derecha, abajo, tienen un vínculo que dice Global Input Database. Ahí tienen algunos datos
fuentes como para trabajar si tienen interés. El tema metodológico, si quieren una última nota, es un problemón, porque imagínense si para un país, digamos, mantener los datos actualizados, en términos tecnológicos no debería ser un problema, pero para mantener datos actualizados hace falta, bueno, no solamente decisión política, sino personal entrenado, digamos, y información relativamente actualizada, sobre todo en lo que es comercio exterior y demás. Y cuando uno tiene que en los documentos de metodología que escribió la CEPAL, hay unas diferencias fenomenales porque hay sectores que ni siquiera son comparables entre sí. A mí me parece, lo más interesante de esa parte, me parece que es que por primera vez tenemos una imagen de que hay sector, incluso cómo se construyeron las matrices. Por ejemplo, Argentina tiene una matriz más construida, con más esfuerzo en el sector industrial, que lo que la tiene Bolivia, Perú o Chile, por ejemplo, ¿no? Chile, bueno, un poquito más, pero... entonces, o en el caso de Venezuela, que tiene obviamente hidrocarburos y desagregaciones que nosotros prácticamente, digamos, que tenemos poco, y ni hablar del resto de los países que no tienen producción de petróleo. Entonces, en la parte metodológica me parece que es interesante meterse para entender, obviamente, las dificultades que hay en armar una matriz regional, son enormes, pero además de las expectativas que uno vaya a tener, que van a ser 20, 40 sectores como mucho, porque es imposible compatibilizar economías tan heterogéneas, sobre todo al interior de América Latina, que sabemos que la heterogeneidad es una de las características distintivas de esta región. Mariano, bueno, había una empresa que recuerdo, que no voy a decir su nombre ni el sector, pero estaba en el grupo de alimentos y bebidas, siendo muy representativa, ya dije todo, más o menos, que tenía valor agregado negativo en la matriz del 2007. Y eso tenía implicancias sobre todo. Entonces, me acuerdo de las discusiones con el INDEC, que eran interesantes, porque el INDEC decía, no puede haber cambios en lo que las empresas declaran. Nosotros le decíamos, si no cambiamos la data de esta empresa y recalculamos el consumo intermedio para producir pérdidas. Se te corta, Gaby. ¿Soy yo solo o el resto? Así entre alguno con la cabeza. ¿Se escucha bien o se corta? Se te corta, Gaby. Sí, a ver. Yo te escuché a que había una empresa que daba valor agregado negativo, supongo que será Molino Río de la Plata, no sé si lo querés decir, los ojos o algo. Lo digo en 2 minutos. Lo que aparecía era que había empresas que tenían valor agregado negativo, o sea, consumos intermedios mayores al valor de producción. Claro. El aparato estadístico de gente que había decía que no se podía cambiar los datos de una encuesta hecha al sector industrial o a lo que sea, lo cual te daba un sector que tenía enorme productividad, te daba una productividad bajísima porque estaban inflados los costos, porque la empresa era muy representativa en el sector. Entonces, esto es otro problema metodológico, que cuáles son los grados de libertad que tiene la gente que construye la matriz cuando el sistema de información estadístico mira, digamos, tiene una visión totalmente de contador respecto a lo que es el dato de la producción de matrices. Entonces lo que pasa, Gaby, ahí también, perdóname que dialogamos por ahí lo que sucede es que lo mismo que sucedió históricamente, cuando Naciones Unidas determina un sistema de cuentas nacionales y presiona de alguna manera, y bueno, también nosotros podemos decidir políticamente desarrollar el sistema estadístico o hacerle caso al sistema de Naciones Unidas. Ahí, digamos, históricamente también fue así. Al principio el impulso vino de Argentina y después vino de afuera, digamos, no. A mí lo que me parece con las matrices globales es que va a haber mucha presión de los organismos multilaterales para tener una mirada relativamente homogénea, o lo más homogéneo posible, o lo menos heterogénea, como le queramos poner, ¿no? Claro. Digamos, no solo que una empresa tenga, digamos, no solamente ese tema, esos problemas van a tener que ser sorteados de algún modo, porque... Lo que se hizo en ese caso es aplicarle a esa empresa un coeficiente de insumo intermedio igual
al promedio de la rama en la que estaba, incluyendo a esta empresa. Y entonces te daban datos totalmente distintos. Cosas como estas, hay muchas, pero que no se escriben. Entonces, el analista de la información puede ser perjudicado cuando la información no es... O sea, la validez de la información es muy Gaby, se te escucha cortado, ¿eh? Bueno, entonces, la validez de la información se te escucha cortado, Gaby. La calidad de la información, bueno, no sé si se escucha. La calidad de la información es fundamental para el análisis de los datos. Y una de las cosas que uno debería pedir es que los que hacen la información tengan un mínimo análisis de los datos, conociendo las cosas metodológicas y problemáticas que tienen los datos. Y cosas que no se hacen en general. Bueno, por eso ahí hay, no solamente son las organizaciones locales, sino que también las internacionales. Javi, ¿vas a decir algo? Javier Cantero, te habías levantado la mano, después la bajaste. Perdón. En cierta medida, vos, Mariano, respondiste un poco, pero mi pregunta iba a la herramienta, ¿no? De la matriz insumo-producto como herramienta. Y un poco preguntarse por qué esto constituye un área de vacancia, si se quiere, para la teoría económica, ¿no? Ustedes mencionaron que hay pocos estudios, vos mencionaste también, Germán, mencionó algunas dificultades metodológicas, ¿no? Pero a mí me llama la atención que una herramienta tan rica para poder comprender la estructura económica de un país o de una región, ¿cómo después de León X no se haya evolucionado y simplificado la dificultad metodológica? Porque ahora, bueno, vos decías la cuestión tecnológica ya está, no requiere una gran dificultad. Quizás la dificultad es la recolección de la información, de los datos, se me ocurre. Por lo que yo conozco, ¿no? Yo soy un profesor de planificación, y para mí la matriz insumo-producto es una herramienta esencial para poder planificar a futuro. En tanto y en cuanto la matriz insumo-producto tenga este desfasaje de casi 10 años o más, la verdad que no nos sirve, no sirve para muy poco, si queremos proyectarnos hacia el futuro. Y es crucial, porque si uno tiene esa limitación para poder incorporarla como herramienta para la planificación, después también te impacta negativamente en la formulación de políticas públicas. Ahí Germán dio una conclusión muy buena, que es lo que nosotros suponíamos cuando se formuló el Plan Estratégico Industrial 2020, y en función de ese plan, la política pública fue ponerle muchas fichas, poner mucha guita en el sector automotriz. Y como decía Germán, cuando uno analiza esos datos, en realidad esa guita que el Estado argentino pone para ese sector, se lo está poniendo a las terminales de empresas multinacionales o a las subsidiarias en Brasil, con lo cual ahí lo que me llama la atención es eso, digamos, como para redondear, cómo la matriz de insumo-producto, que tiene algunas complicaciones metodológicas, no superamos, no hay un estudio como para poder superar esas limitaciones de la matriz de insumo-producto y que nos sirva no solo para explicar, sino para formular políticas públicas, ¿no? Ahí no sé, Ger, si querés hacer alguna reflexión o si alguno tiene alguna consulta o comentario adicional. No, a mí me parece que, digamos, coincido, digamos, por un lado lo que decía Gabriel en cuanto a que hay que tomar muchas cosas con pinzas de herramientas así agregadas, y más en este caso que, digamos, y por ahí respondiendo a alguno de los comentarios, que en realidad el trabajo de campo sobre el que se construye esta matriz tiene un montón de años y lo que hay es una serie de consistencias y métodos de cálculo indirecto para actualizar esos datos de un trabajo de campo que debe tener 20 años del último censo económico, y llevarlo a datos más actuales, que en realidad es de simulaciones
sobre la base de los cambios en las estructuras de importaciones, simulaciones de cómo cambiaron los niveles de integración y las transacciones intersectoriales. Entonces, que uno, digamos, sabiendo que ese trabajo de campo tiene algunos problemas, como señalaba Gabriel, y que además hay varios pasos de simulación ahí en el medio, bueno, hay que tomarlo con pinzas. Ahora, dicho esto, también me parece que también es una herramienta irreemplazable, digamos, con todas esas limitaciones, porque efectivamente, tomando lo que decía Javier, digamos, en el caso de la industria automotriz es sumamente palpable, pero está esta idea como que es muy difícil de romper con todo, o sea, es una idea que está en el imaginario de que esta actividad de mayor generación de empleo, que actualmente no lo es por distintos motivos. Ahí yo creo que eso no quiere decir que no sea una actividad estratégica, por ejemplo, en esto del vínculo para mí entre la industria automotriz y la provisión de servicios informáticos. Por ejemplo, hay mucho que explorar, no sé, digamos, no tengo todavía en claro, nosotros estamos en un proyecto de investigación en UNCS, entrevistándonos con gente de los servicios informáticos y de la industria automotriz, y incluso con las cámaras, con AFAC, el otro día hicimos una reunión y con la cámara del software, y es algo que incluso los que trabajan no están al tanto mucho de la... Digamos, todos coinciden en que no habría un problema técnico de desarrollar servicios informáticos embebidos en autopartes, pero es algo que no está en el radar de nadie, y sin embargo, tiene un montón de ventajas. Uno podría hacer sinergia con el perfil de especialización en pickups que tiene la industria argentina, y sistemas de navegación propios para las pickups que podrían exportarse. La literatura sobre servicios informáticos señala que para un país es mejor tener un perfil de especialización, que no es lo mismo hacer videojuegos que servicio embebido en autopartes, digamos, ¿no? O sea, como hay algo que explorar ahí, digamos, esto no quiere decir que la industria automotriz haya que tirar a la basura, ni mucho menos, pero la idea de que es esto que decía Zurruil en 1980, el destino final de todas las industrias, no lo es más. Y la única manera de ver eso, me parece a mí, sigue siendo con esta herramienta, digamos. Uno puede hacer una entrevista con uno o con otro, pero necesita estimaciones de impactos agregados. Y bueno, con todas las limitaciones que esto tiene, la matriz es la que, o sea, este tipo de ejercicios son los que los dan. Y sobre todo para mí eso, lo interesante de esta cuestión nueva, con todas, repito, las limitaciones que tiene también, es poder, digamos, yo no soy un conocedor, por ejemplo, de los servicios públicos, ¿no? De cómo se encadenan los servicios públicos y sus proveedores. Pero, por ejemplo, me parece que es algo interesante para explorar ahí, incluso cuando se están discutiendo las tarifas, cuando se está discutiendo la participación del Estado. El sector de servicios públicos es uno de los más, en principio, desencadenados, y, digamos, ahí quizás hay un impacto en el empleo que por ahí se podría revertir. Entonces, digamos, esto no es una herramienta exhaustiva para concluir todas las cuestiones de política pública con la matriz insumo-producto, pero sí me parece que es fundamental. Y lo que decía Javier de por qué no se actualizó verdaderamente, no lo sé. Me parece que ahí, bueno, hay un problema en la creación de estadísticas, en la elaboración de estadísticas en general. El último censo económico tiene eso. A mí me habían comentado que la del 97, que fue un proyecto muy grande y demás, cuando uno lee cómo se construye, le agradecen a Carlos Rodríguez, del SEMA, uno dice, bueno, chica, raro, ¿no? Y que había sido por impulso de, por ejemplo, el acuerdo con el fondo, que habían pedido que Argentina tenga instrumentos de medición, un chisme, pasillo, pero digo, esas cosas ocurren efectivamente. Pero, y un tema también con el tema de las políticas públicas y las matrices, la justificación de la Ley de Economía y Conocimiento que se hizo durante la gestión anterior, después se cambió lo que fuera y ahora está vigente, se hizo con la Cámara de Software y Servicios Informáticos, entregó un informe de Fiel, contrató a Fiel para que lo haga. Fiel hizo algunas simulaciones de impacto, de todos los impactos que uno puede ver en una matriz insumo-producto, pero obviamente sin matrices, ¿no? Los hizo con cuentas nacionales, indagando, haciéndolo de un montón de formas indirectas. Pero la realidad es que incluso si uno de los argumentos de esa nueva ley era el perfil exportador del sector y demás. Cuando uno mira exportaciones de servicios, primero que el 40% del tráfico de bienes y servicios ocurre intragrupo empresarial. Entonces ahí ya hay un problema serio, ¿no? En la estructura del capital, que tendríamos que agregar a esto. Tendríamos que tener una matriz capital-producto
o propiedad producto o lo que fuera. Sería, imagínate, estamos re lejos, pero no un invento, me anoto nada, Leon Tief seguramente debe haber escrito algo sobre eso. Pero además de ese problemón, ahí está expresado como que las empresas de software y servicios informáticos eran exportadores, tenían multiplicadores y demás, que no hay manera de saberlo. No hay forma. Está todo muy bien, digamos, con comercio internacional, de manera rasa, con algunos datos que uno puede intuir, pero no hay manera fehaciente de saberlo. Incluso con las matrices actuales, porque tampoco desagregan el sector, está como otro sector de servicios. Entonces, esos desarrollos, por ejemplo, permitirían decir, bueno, a ver, sí, las empresas de software y servicios informáticos tienen enlabonamientos, son exportadoras, por cada dólar que exportan generan tanto puesto de trabajo, etcétera, etcétera, de manera directa o indirecta, pero la verdad es que es muy difícil saberlo. Entonces, una ley termina tironeada por una, digamos, obviamente, por una cámara empresarial, que es una ley que va a beneficiar probablemente beneficia al resto de la economía, no lo sé, pero la justificación de eso, uno dice, bueno, ¿a quién contrataron? Le contrataron a FIEL, que hizo un análisis que podría haberse hecho de manera pública, digo, ¿no? Que no tenga que ver con el sector o con la Cámara o con la rosca política empresarial o patronal, sino que tenga que ver con un Estado que haga otro tipo de cosas, entre usos públicos de la información, por decirlo de alguna manera. Tenemos la mano levantada de Luis Daniel Margal y luego Facundo Malvicino. No sé si querés empezar vos, Luis. Bueno, ok. Una pregunta, ¿no? Quizás un poco desde la ignorancia, ¿no? O sea, realizar matrices insumo-productos es muy complicado, lleva muchísimos datos, tiempo y todo eso. ¿No se puede trabajar, digamos, matrices pequeñas, sectoriales, para hacer el seguimiento? ¿Viste? Hoy en día, con toda la tecnología, los programas, las cámaras, información cruzada, para trabajar pequeños sectores y poder seguirlos, en vez de trabajar, digamos, a nivel de matriz insumo-producto, después lo integrás, lo terminás integrando, pero ¿viste? Para hacer los seguimientos, tan difícil eso, o sea, que por ejemplo, el INDE tenga un departamento y las provincias tengan su departamento para seguir determinados sectores. Ahí Germán en 10 minutos se tiene que ir, así que vamos a ir. Yo te puedo responder igual, no sé si Ger querés responder vos, y mientras tanto juntamos la... No, entiendo yo que... te cortaste. ¿Se cortó Mariano o me corté? Ah, no, se cortó Mariano. Gracias, Luis, que haga lo suyo. No, respondiendo a Luis, que entiendo que la provincia quería avanzar en la construcción de una matriz provincial, hasta donde sabía. Pero bueno, yo creo que el gran problema ahí es la recolección de datos y el esfuerzo que eso implica. Hasta donde yo sé, no soy un especialista tampoco en cómo se construye eso. Pero sabía... Claro, pero yo digo de hacer un sistema integrado de carga de datos utilizando, digamos, la información de las cámaras, de los distintos sectores, ¿viste? Y que sea como medio automático, ¿viste? O sea, que directamente cada sector tiene que informar, ¿viste? Las actividades, y con eso se va construyendo intersectorialmente una data que vos lo bajas a través del programa, que después todo va a parar a la matriz. Pero en principio tenés por lo menos tendencias y visión de a dónde va la economía, ¿viste? No tenés que esperar 10 años para establecer una política industrial, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es lo que se está tratando de hacer, pero del agregado de los países de América Latina hacia una matriz latinoamericana, digamos. De hecho, es lo que se hizo. En Argentina, ahí te decía Germán, el caso de la provincia de Buenos Aires, que está haciendo un intento de reconstrucción, y Córdoba lo mismo. Yo no sé si hay otra, pero bueno, por ahí alguien puede aportar. Pero bueno, no, pensar en que cada provincia va a hacer su contribución y después se va a integrar de abajo para arriba, a mí me parece que es más utópico que lo haga un ente nacional con todos los recursos que tiene y la disponibilidad de datos agregados también. Pero bueno, ojalá, no sé, cualquier esfuerzo acá parece que va a servir, porque lo que vemos es que cada vez que se arma una matriz, digamos, hay interpretaciones que son válidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que inclusive para prevenir lo que...
lo que decía Javier, que es terrible, o sea, no fue Molinos Río de la Plata la única, digamos, que cuando se prohibió, digamos, la salida de divisa, todas las empresas empezaron a hacer algo parecido, ¿viste? Claro. Bueno. Por eso el comercio exterior, por eso habla del tema de la propiedad y del comercio intragrupo. Sí, hay un montón de problemas con eso, tal cual. Pero bueno, hay que poder interpretarlos, estar entrenados también. Vos pensás que en la currícula de los economistas esto tiene cada vez menor peso, entonces, a medida en que esté el instrumento, también de alguna manera empujamos a que esto sea un lugar donde se va a buscar información y uno se va a entrenar, ¿no? Perdón, Facundo, hacemos el último comentario y ya le damos cierre y en todo caso armamos otra, porque esto da tela para contar. Gracias, Nero. Muy buena la presentación, Germán. Gracias por toda la información. Yo, brevemente, algo que me despertó un poco de interés. He tenido la oportunidad de estudiar o leer un poco sobre estos temas y trabajar un poquito sobre las matrices. Lo que me parece que a veces pasa, porque es muy atractivo el instrumento, pero a veces no está de más recordar o tratar de no caer en un fetiche de ese mismo instrumento y no perder la dimensión política que tiene esto, que creo que es lo que le va a dar la respuesta a Javier, digamos, o el planteo que hace Javier, me parece correctamente decir, bueno, en definitiva, si tenemos un instrumento tan útil, ¿qué es lo que pasa que no lo estamos desarrollando y que se perdieron capacidades institucionales interesantes, como por ejemplo la formación de sectorialistas, como mencionaba Mariano al principio? Hoy tenés un solo sectorialista eventualmente, o dos, trabajando para Argentina, cuando en su momento supiste tener una de las primeras matrices en el mundo de países en desarrollo, que está hasta citada en el libro de Leontief, en el 50-53, digamos, que fueron los primeros intentos cuando tenías la CONADE. Ojo, tenías una comisión de desarrollo, ¿no? Pensando el desarrollo y planificando el desarrollo. Y lo que nos está faltando, en definitiva, me parece, es una planificación del desarrollo, una idea de hacia dónde queremos ir, y a partir de ahí elaborar las herramientas que vamos a discutir y pensar, digamos, me parece, digamos, para pensar la política, sin mencionar que después vas a tener los tironeos que tiene todo Estado, eventualmente, para las políticas públicas. La industria automotriz recibió apoyo en los 90, en la convertibilidad y en la posconvertibilidad, y lo va a seguir recibiendo, digamos, más allá de los niveles de integración que logres a nivel nacional o no. Me parece, o no sé, vos vas a Corea del Sur y tenés una matriz actualizada año a año, más allá de que cada 5 años cambiás la matriz base, digamos, y ahí te habla un poco de diferencia entre lo que se plantea como digamos, intención de desarrollo, pero que tiene una dimensión política importante, digamos. Creo que ahí está la respuesta de por qué vos no tenés desarrollado un buen sistema, digamos, o unas buenas instituciones en términos de estadísticas incluso. Habla, el deterioro del sistema nacional de estadística tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver un poco, tiene su correlato en las desarticulaciones que mencionaba Germán y que se veían hoy en la matriz. Digamos, que ha ido perdiendo esa capacidad de generar políticas de desarrollo y una mirada de mediano a largo plazo que, ya sabemos, hoy en la Argentina y en particular macro, seguramente ahí Germán va a poder explicarnos mucho mejor esto, tenemos una mirada mucho más de corto, digamos, por la inestabilidad con la que vivimos y lo que se ha perdido en ese sentido, esas capacidades. Me pareció eso pertinente mencionar esa dimensión política que creo que no la podemos perder de vista a la hora de estos instrumentos, digamos, ¿no? Más allá de las limitaciones o intereses. Después, a nivel internacional, tenés sociedades hispanoamericanas y mundiales de insumo-producto que se mezclan con las matrices de contabilidad social y se hacen miles de simulaciones, y de ortodoxos a heterodoxos hay una gran paleta. Lo último, Neuquén tiene también una matriz de insumo-producto. Gracias Facundo. Sí, muy amable tus comentarios, también la información que estuviste compartiendo. Súper agradecido. Gracias, Ger. Si les parece, le damos cierre a esta actividad, siendo que ya pasaron 2 horas y muchísimos datos en el medio. Bueno, agradecido a todos y a todas los quienes estuvieron conectando, y los voy a mantener al tanto de lo que vayamos haciendo. Les voy a compartir esa bibliografía recortada por correo y la grabación cuando la pueda publicar en YouTube, porque esto dura 2 horas, así que hay que partirlo, editarlo, subirlo, bueno, una serie de cosas. Gracias, Ger, por todo el laburo que te tomaste, viernes a la noche, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Mariano, gracias a todos, especialmente a la gente de Delay que me ayudó con la presentación, con armar el PowerPoint, que quedó
Pipi cucú. Saludos. Buenísimo, gracias Gaby.